¿Sabías que México tiene secretos que nunca te contaron en clase? Secretos que hablan de pasión, muerte, color y contradicciones. Hoy vamos a desenterrar 7 datos impactantes que te harán ver a México con otros ojos. ¿Estás listo? Porque este viaje no tiene censura. Dato número 1. En el México prehispánico, el placer era sagrado. Mucho antes de la llegada de los conquistadores y de la moral que conocemos, las culturas originarias de México, como los aztecas o los mayas, tenían una visión del cuerpo y del deseo que hoy nos parecería revolucionaria. Para ellos, el placer no era un pecado, sino una parte fundamental del equilibrio cósmico. Era una fuerza vital, una energía divina que conectaba a los humanos con los dioses y con la naturaleza. Existían deidades dedicadas específicamente a la fertilidad, al amor y al placer, como Tlazolteotl, la diosa que devoraba las impurezas para purificar el alma, o Xochipilli, el príncipe de las flores, el arte y el amor. Los templos no eran solo lugares de oración, sino centros de celebración de la vida, y en ellos se realizaban rituales para honrar la fertilidad de la tierra y de las personas. El arte de la época es un testimonio increíble de esta mentalidad. Encontrarás esculturas de cerámica y piedra que representan abiertamente la unión de los cuerpos, sin vergüenza ni tapujos. No estaban escondidas, eran parte de la vida cotidiana y de la cosmogonía. Celebraban el deseo como una fuerza creadora, una chispa divina que garantizaba la continuidad del universo. Era una visión del mundo donde el cuerpo y el espíritu no estaban en guerra, sino que danzaban juntos. Pero todo cambió. Dato número 2. La conquista transformó el placer en culpa. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se impuso una nueva forma de ver el mundo, una que venía de una Europa profundamente marcada por la religión y la idea del pecado. De repente, el cuerpo, que antes era celebrado, se convirtió en una fuente de tentación y vergüenza. Los conquistadores, en su afán por evangelizar, vieron estas celebraciones de la vida como actos paganos y demoníacos. Los templos dedicados a las deidades del amor fueron destruidos, y sobre sus ruinas se construyeron iglesias imponentes. Las diosas de la fertilidad fueron rebautizadas como figuras demoníacas, y las antiguas tradiciones fueron prohibidas bajo amenaza de castigo. El deseo no desapareció, por supuesto, porque es parte de la naturaleza humana. Simplemente aprendió a esconderse, a vivir en las sombras. Se convirtió en un secreto susurrado, en un fuego que ardía bajo una gruesa capa de culpa y represión. Curiosamente, la historia nos cuenta que ni siquiera los lugares más sagrados de la nueva fe eran inmunes a este fuego oculto. Se han encontrado cartas y documentos que revelan relaciones prohibidas dentro de los conventos de la época colonial, pasiones que desafiaban las estrictas reglas impuestas. El placer no murió, solo aprendió a disfrazarse, a moverse por los pasadizos secretos de una sociedad que, en público, predicaba la contención, pero en privado seguía anhelando la libertad. Y esta dualidad nos lleva directamente al dato número 3. México es uno de los países con mayor índice de infidelidad en el mundo. Sí, has oído bien. Diversas encuestas y estudios globales consistentemente colocan a México en el top de las naciones donde la infidelidad es más común. ¿Pero por qué? La respuesta es un cóctel complejo y explosivo. Por un lado, tienes la pasión latina, esa intensidad emocional que caracteriza a muchas culturas de habla hispana. Por otro, tienes una fuerte herencia de machismo cultural, que históricamente ha normalizado e incluso aplaudido la doble vida para los hombres, mientras la condena severamente en las mujeres. Y como si fuera poco, a todo esto se suma la represión religiosa de la que hablábamos antes, que durante siglos ha enseñado que el deseo es algo que debe ser controlado y ocultado. El resultado es una sociedad llena de contradicciones, donde se habla mucho de valores familiares y lealtad, pero en la práctica las reglas a menudo se rompen en secreto. Es como si la presión por mantener una fachada de perfección creara una olla a presión emocional que inevitablemente explota. El motel de paso se ha convertido en una institución cultural, un espacio anónimo para liberar esos deseos reprimidos. Y claro, no podemos olvidar el rol del tequila, que a menudo actúa como el gran desinhibidor, el confesor líquido que saca a la luz lo que el corazón esconde durante el día. Pero más allá del drama de telenovela, esto revela algo muy profundo. Una sociedad que aprendió a esconder sus verdaderos sentimientos hasta que ya no puede más. Ahora cambiemos de tema, de la vida a la muerte. Dato número 4. México es el país con los muertos más vivos del mundo. Para muchas culturas, la muerte es un final aterrador, un tema tabú del que es mejor no hablar. Pero en México es diferente. Aquí la muerte no es el fin del camino,
sino una parte más del ciclo de la vida. Y en ninguna parte es esto más evidente que en el Día de Muertos. Esta celebración, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, no es un funeral sombrío, es una fiesta. Es una declaración audaz y colorida al universo que dice: no te tenemos miedo. Durante el 1 y 2 de noviembre, las familias construyen altares espectaculares en sus casas, llenos de flores de cempasúchil, velas, incienso y las comidas y bebidas favoritas de sus seres queridos que ya partieron. Se cree que en esas noches, las almas de los difuntos regresan a visitar a los vivos, a compartir un momento con ellos. La gente va a los cementerios no a llorar, sino a celebrar. Llevan música, comida, tequila y pasan la noche contando anécdotas y riendo junto a las tumbas de sus antepasados. Las famosas calaveras de azúcar, con sus diseños coloridos y sonrientes, son un símbolo perfecto de esta actitud. Se burlan de la muerte, la hacen dulce, la convierten en arte. En un mundo que le teme a lo inevitable, México le canta, la viste de gala y la invita a la mesa. Es la máxima expresión de resiliencia, una forma de decirle al miedo: aquí, en esta tierra, el que manda soy yo. Volvamos a la vida y a un dato que te sorprenderá. Dato número 5. México inventó el color del cine y la televisión. Puede que esto no te lo hayan enseñado, pero es una verdad histórica. En la década de 1940, cuando el mundo entero veía las imágenes en blanco y negro, un joven ingeniero mexicano llamado Guillermo González Camarena tuvo una idea revolucionaria. Con solo 22 años patentó un sistema tricromático de secuencia de campos, el primer sistema de transmisión de televisión a color del mundo. Fue un invento que cambió para siempre la forma en que percibimos la realidad a través de una pantalla. Mientras las grandes corporaciones en Estados Unidos y Europa seguían trabajando en sus propios sistemas, mucho más complejos y caros, la solución de Camarena era ingeniosa y accesible. Gracias a su trabajo, las primeras transmisiones a color se realizaron en México. Así que la próxima vez que veas una película clásica a todo color o un documental de naturaleza con colores vibrantes, recuerda que el origen de esa magia visual tiene un pasaporte mexicano. Aunque su nombre no sea tan famoso como el de otros inventores, Guillermo González Camarena literalmente pintó la historia, dándole brillo y vida a las imágenes que definieron el siglo XX. México no solo es un país de colores en sus paisajes y tradiciones, sino que también le regaló el color al resto del mundo. Dato número 6. En México existen lugares donde la noche tiene sus propias reglas y tradiciones. En ciertas zonas de grandes ciudades como Ciudad de México, o en puertos históricos como Veracruz y Acapulco, la vida nocturna tiene una dimensión que va más allá de los bares y las discotecas. Desde hace décadas e incluso siglos, se han formado barrios donde el erotismo y el comercio de afecto son parte integral de la cultura urbana y la economía local. No es algo que se anuncie en las guías turísticas, pero es una realidad innegable que forma parte del alma de estos lugares. Hablamos de calles iluminadas por luces de neón, de risas que se escuchan en la oscuridad, de historias de supervivencia, pasión y desamor que se tejen cada noche. Estos espacios, a menudo estigmatizados, son también un reflejo de las complejas dinámicas sociales del país. Son lugares de encuentro, de escape, pero también de una enorme vulnerabilidad. Lejos de ser un fenómeno moderno, esta realidad tiene raíces históricas profundas, ligadas a puertos, zonas fronterizas y centros urbanos que siempre han sido un imán para personas en busca de oportunidades o de una nueva vida. Son historias que rara vez llegan a los noticieros, pero que son un testimonio crudo y honesto de la lucha por la supervivencia y la búsqueda del deseo en el corazón de la noche mexicana. Y todo esto nos lleva a la conclusión final, nuestro dato número 7. México es una paradoja viviente. Es un país que parece construido a base de extremos que chocan y, de alguna manera, conviven en una armonía caótica y hermosa. Es una tierra donde se ama con una pasión que roza la rabia, donde las penas más profundas se ahogan con tequila y se cantan con mariachis a todo pulmón, y donde la gente se ríe cara a cara con la muerte. Aquí coexiste lo más sagrado con lo más profano, lo más puro con lo más salvaje. Puedes pasar de la solemnidad de una catedral ancestral al bullicio de un mercado vibrante en solo unos pasos. Puedes encontrar la tecnología más moderna junto a rituales que tienen miles de años de antigüedad. Es un lugar donde la gente puede ser increíblemente cálida y generosa, pero también dura y desconfiada. México es un país que se niega a ser encasillado en una sola definición. No es solo playas paradisíacas o ruinas antiguas. No es solo su comida picante o su música festiva. Es la suma de todas sus contradicciones.
Por eso se dice que México no es un lugar que se pueda explicar con palabras. Es una experiencia que se tiene que sentir en la piel, en el corazón y en el alma. Y una vez que lo sientes, una vez que dejas que su energía te toque, te aseguro que ya no hay vuelta atrás. Te cambia para siempre. Estos fueron 7 datos sin filtros sobre un país que arde en alma y contradicciones. ¿Cuál de ellos te sorprendió más? ¿Conoces algún otro secreto de México que merezca ser contado? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este viaje a lo más profundo de la cultura mexicana, no olvides darle like a este video, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas aventuras, porque la historia oficial es solo el principio. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.